Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días, Azogues TV, el canal digital de la ciudad. En esta ocasión, como un homenaje póstumo a un exalcalde de la ciudad de Azogues, el doctor Julio Jaramillo Arízaga, mantenemos un conversatorio con también un exalcalde de la ciudad de Azogues, el arquitecto Eugenio Morocho Quinteros. En primer lugar, quisiéramos dar unos datos generales sobre el doctor Julio César Jaramillo Arízaga. Él nace en la ciudad de Azogues el 3 de abril de 1922, realiza sus estudios primarios en la Escuela La Salle de Azogues, los estudios secundarios en el Colegio Benigno Malo de la ciudad de Cuenca, los estudios universitarios en la Universidad Estatal de Cuenca, y en donde obtiene el título de doctor en jurisprudencia. Fue alcalde de Azogues durante el periodo comprendido entre 1959 y 1967. Casado con la señora Julieta Núñez del Arco Andrade, procreó 7 hijos. Para entablar este diálogo, creo conveniente que hagamos una remembranza sobre la creación de la diócesis de Azogues. El doctor Julio Jaramillo Arízaga, en ese entonces alcalde de la ciudad, presentó una petición formal al primer arzobispo de Cuenca, Manuel Serrano Abad, para la creación de la diócesis de Azogues, quien a su vez, basándose en el estudio efectuado por Monseñor José Gabriel Díaz Cueva, a quien había nombrado antes como vicario episcopal del Cañar, presentó Monseñor Serrano Abad, presentó en la nunciatura el informe favorable para la creación de la nueva diócesis de Azogues. El Papa Pablo VI expidió el decreto de creación el 26 de junio de 1968, nombrándose como primer obispo de la diócesis a Monseñor José Gabriel Díaz Cueva. ¿Qué importancia, qué repercusiones en el ámbito sociopolítico tuvo esta acción, esta actividad emprendida por el doctor Julio Jaramillo Arízaga? Bueno, gracias, mi estimado Claudio, por esta entrevista. A través de usted queremos, asimismo, saludar a todos quienes están escuchando este canal TV Azogues, que tiene gran importancia en nuestro medio y ahora con los efectos tecnológicos se difunde a nivel mundial, universal. El tema que usted plantea, Claudio, es muy bien traído y precisamente en estos días que estamos lamentando el fallecimiento, la ausencia de uno de los prohombres de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y yo diría que del país entero, porque él cumplió algunas funciones que tienen su ribete nacional, ¿no? Como ser ministro, juez de la Corte Suprema de Justicia, senador de la República, diputado, en fin, gerente de algunas empresas importantes que no solamente tienen asimismo su radio de acción en Azogues y en la provincia, sino a nivel nacional. Nos estamos refiriendo, claro, al doctor Julio César Jaramillo Arízaga, casado con doña Julieta Núñez del Arco Andrade. El doctor Julio Jaramillo fue alcalde de la ciudad. Yo pienso de que una de las funciones más importantes, no sin restar importancia a las otras, pero desde nuestro punto de vista, como azogueños, fue precisamente el haber desempeñado las funciones de alcalde en el periodo 1959-1967. Vea usted, mi estimado Claudio, estamos hablando de más de 61 años. Probablemente, no probablemente, sino cuando él llegó a la alcaldía de Azogues, este servidor ni siquiera había nacido. Y cuando terminó las funciones de alcalde, no, este servidor tenía apenas 6 o 5 años de edad. Entonces, es una época muy antigua en la que probablemente asimismo la ciudad no tenía pues los niveles de desarrollo, extensión, el número de habitantes y todo lo que significa el equipamiento urbano y social que tiene ahora, ¿no? La capital de la provincia. En aquel entonces nuestra ciudad habrá sido una ciudad de unas cuantas cuadras alrededor del Parque Central, en donde había que iniciar absolutamente todo. Recordemos de que el primer alcalde de la ciudad con voto popular fue Rafael María García en el año de 1948, pocos años antes de la llegada del doctor Julio Jaramillo Arízaga al municipio de Azogues. Entonces, nuestra ciudad estaba dando los primeros pasos
en los niveles de organización e intentando controlar el crecimiento de la ciudad. Entonces, todo había que hacer. Y claro, usted nombra una de las decisiones fundamentales que habrá tomado el doctor Julio Jaramillo, porque creo yo de que no solamente es en el año 1967 que él envía esa solicitud a la curia diocesana, posiblemente de la Azuay, para que se cree la curia diocesana acá en la provincia del Cañar, sino que era ya un tema que se venía trabajando, laborando, y que con toda seguridad era el empeño del alcalde y del cuerpo de concejales de aquella época, ¿no? Entonces, esa petición se formaliza en aquel año, y ventajosamente en esos mismos meses de la petición formal se crea esta diócesis acá en la provincia del Cañar. Y sí les recordamos a Monseñor José Gabriel Díaz Cueva. Yo recuerdo de que cuando estuve en los primeros años en la escuela La Salle, en donde también estudió el doctor Julio Jaramillo Arízaga, y en donde han estudiado la gran mayoría de personajes de acá de nuestra ciudad, yo recuerdo de que iba el Monseñor Gabriel Díaz Cueva de visita a los hermanos lasallanos, y muy esporádicamente incluso nos impartía la misa. Con toda seguridad, una de mis primeras confesiones lo hicimos ante el Monseñor Gabriel Díaz Cueva. Entonces, creo yo de que se dieron pasos fundamentales, mi querido Claudio, en aquella época, ¿no? Esto de la creación de la diócesis de Azogues, posiblemente años anteriores, la construcción del cementerio municipal, la escuela municipal, porque antes la educación, sobre todo primaria, estaba regentada por el municipio de Azogues. Usted recordará también el municipio municipal. En fin, una serie de decisiones fundamentales para la ciudad en aquella época. Ahora ya la ciudad es metropolitana, la ciudad es muy grande, estamos hablando ya de 85,000 o quizás 90,000 habitantes. Ya no es la ciudad de hace 60 años. Entonces, las decisiones de aquella época han repercutido positivamente, y vea que ahora la ciudad de Azogues es un emporio de desarrollo. En ciertas épocas administrativas incluso se convirtió en referente de desarrollo urbano. En el año 2020, me parece que, claro, el 31 de octubre, claro, exactamente el 31 de octubre, se declaró a la capital de la provincia del Cañar como patrimonio cultural y urbano del Ecuador, precisamente por sus dotes de desarrollo y por sus características especiales en cuanto a funcionalidad, y sobre todo en materia urbanística. Llamó la atención de destacados urbanistas a nivel nacional e internacional, y claro, se preparó un documento justificativo en donde se argumenta las reales potencialidades de nuestra ciudad como para ser declarada patrimonio cultural y urbano del Ecuador. Lamentablemente, quizás a partir de aquella época no se ha hecho lo que se debía hacer, ¿no? A veces nos congraciamos solamente con los títulos y marchamos sobre el propio terreno, pero ese título no debía ser solamente para acrecentar el ego ciudadano, sino que a partir de ello se debían tomar acciones concretas para que la parte urbanística y la parte que tiene que ver con el patrimonio, no solamente edificado, sino con el patrimonio inmaterial también, que es muy rico en nuestra ciudad, vaya creciendo y vaya incrementándose los datos investigativos para poder ir construyendo nuestra historia. Ese es un tema que hay que ir desarrollando, mi estimado Claudio, quizás apoyándonos en estos canales televisivos, y quizás incentivando también a las instituciones públicas y privadas también, para que asuman su verdadero rol, su verdadera responsabilidad respecto a estos temas que son fundamentales. Perfecto. Arquitecto, usted en una nota de prensa publicada en las redes sociales como un homenaje póstumo que le hiciera al doctor Julio Jaramillo Arízaga manifiesta: no olvidaremos nunca la grata y especial deferencia que tuvo al visitarnos en la alcaldía de Azogues cuando en el periodo 2009-2014 cumplíamos las delicadas funciones como alcalde de Azogues. ¿Podría usted darnos más detalles sobre aquella visita, los temas que trataron, qué preocupaciones hacia el futuro de la ciudad tenía el doctor Julio Jaramillo
y si tal vez le expresó algunas sugerencias con el respeto que él siempre tuvo para con sus interlocutores. ¿Cómo no, Claudio? Yo recuerdo exactamente aquella visita. Yo supongo que en aquella ocasión el doctor Julio Jaramillo Arízaga llegó a la municipalidad a cumplir algún compromiso administrativo, algún trámite que tenía que hacer allá, pero como siempre hacía, aprovechaba de esa circunstancia para visitarnos y coincidentemente en algunas de esas ocasiones estábamos, porque usted entenderá de que a veces las funciones del alcalde de Azogues y de cualquier funcionario público no es solamente estar sentado en el escritorio, no, pero fortuitamente en algunas ocasiones coincidimos, entonces él me visitaba, no llegaba, golpeaba las puertas de la alcaldía y claro, como nosotros le conocíamos, porque en épocas anteriores, cuando él cumplía las funciones de gerente del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, coincidentemente yo estuve al frente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Callar. Entonces, teníamos algunas inquietudes respecto a los déficits habitacionales que tiene el país. Por su lado, él construía algunas unidades habitacionales a través del Banco de la Vivienda y nosotros, por nuestro lado, desde el Colegio de Arquitectos, hacíamos un seguimiento a esas labores. Entonces, teníamos cierto grado de amistad y ello posiblemente motivó a que el doctor Julio Jaramillo me visite constantemente, ¿no? En aquella ocasión incluso yo le llevé a la sala de sesiones de la municipalidad. No recuerdo exactamente si estuvimos en alguna sesión con el consejo, pero aproveché para hacer una gráfica, una fotografía que yo lo tengo en los archivos digitales en una carpeta especial, pues esa visita para mí personalmente fue muy, muy especial. Claro, ese día compartimos algunas inquietudes respecto a la ciudad. Yo recuerdo de que le enseñaba uno de los primeros planos que tiene Azogues y que en mi administración incluso los rescatamos, le mandamos a poner un cuadro bajo vidrio y todo. Y es un plano realizado a mano, es un plano original hecho por uno de los dibujantes que en aquella época trabajaba en la municipalidad. Me estoy refiriendo a Belisario Pacheco, ¿no? Él fue el autor de ese plano y ese plano todavía se conserva en la alcaldía de Azogues. Entonces, revisábamos con él algunas particularidades de la ciudad y sobre todo el hecho de que esos planos sirvieron de base para la construcción posterior de los diferentes planes de desarrollo y ordenamiento territorial que ha tenido Azogues y que lamentablemente hasta hace pocos años eran solamente estudios, ¿no? Porque el Consejo no había aprobado, y aquí vale la pena, estimado Claudio, una aclaración, fue precisamente en la administración 2009-2014 que se aprobó en el seno del Consejo Municipal el primer plan de desarrollo y ordenamiento territorial. No quiero decir con esto de que no hayan habido antes, sí habían planes, pero no eran oficiales, no estaban aprobados por el Consejo, ¿no? Entonces, a partir de la aprobación de estos planes, se pueden entonces ir estructurando ya los presupuestos administrativos para ir canalizando los recursos para la ejecución de las obras que el plan considera prioritarias. Yo entiendo de que estos temas conversamos con el doctor Julio Jaramillo ahí en esa ocasión y en algunas otras ocasiones, estimado Claudio. ¿Por qué? Porque mi administración se caracterizó por hacer llegar las invitaciones a los eventos sociales, cívicos, culturales, a los diferentes tipos de eventos que desarrollaba la municipalidad. Hacíamos llegar las invitaciones al mayor número de personas, sobre todo a autoridades y ex autoridades. Y en algunas ocasiones coincidían algunas ex autoridades. Yo recuerdo de que cuando se inauguró la biblioteca municipal en la casa donde antes era la estación del ferrocarril y donde ahora funciona la Dirección de Cultura acá en la ciudad de Azogues, ahí entonces en esa ocasión tuvimos la oportunidad de contar con algunos ex alcaldes de la ciudad y el más antiguo de los ex alcaldes fue precisamente el doctor Julio Jaramillo Arízaga,
Ahí estuvo el arquitecto Edgar Ávila Castro, el doctor Barco Vicuña, no, el doctor Hipólito Izquierdo, recuerdo yo, el doctor Segundo Serrano, el doctor Jorge Andrade Cantos también, que lamentablemente ya no disponemos de la presencia física de él, porque también era un erudito en la historia de la ciudad, ¿no? Y que lamentablemente nos abandonó, ya hemos perdido a algunos hombres, hemos perdido, Claudio, a algunas personalidades que lamentablemente esta pandemia universal ha impedido de que la propia municipalidad y algunas otras instituciones encargadas de hacer cultura acá en nuestra ciudad y provincia hayan podido realizar los homenajes pertinentes, los rituales correspondientes a sus grandes trayectorias, ¿no? Y esto ha pasado ahora con el doctor Julio Jaramillo Arízaga. Entonces, guardamos gratos recuerdos de esa visita a la que usted particularmente hace referencia y a algunas otras visitas que el doctor Julio Jaramillo, a pesar de su edad, pero por el cariño hondo que tenía a su ciudad, nos visitaba. Y yo por ello le guardo y le tengo mucho afecto, y su presencia, aunque ahora ausente, va a perdurar en nuestra memoria, y así como va a perdurar en mi memoria particular, estoy seguro que en la memoria colectiva también. Así es, realmente no sé si es que sea conveniente recordar, por ejemplo, una de las obras que estaban al frente de mi casa, el mercado antiguo de la ciudad de Azogues. Inclusive algunas de las paredes o algunos de los cimientos de esa obra efectuada en la administración del doctor Julio Jaramillo Arízaga sirvieron también para que se construya sobre aquello el actual centro comercial Bartolomé Serrano. Entonces, Claro, vea, obras esa muy, es una obra. muy bien estructuradas, bien planificadas, digamos, y sobre todo con buena calidad en su elaboración, ¿no? Con mucha Obras responsabilidad. importantes que cumplieron su función en una época determinada. Yo recuerdo de ese mercado, de esa estructura, de las paredes de adobe, ¿no? De tapial, unas paredes que tenían probablemente 70, 80 o 1 metro de ancho, ¿no? Y luego de ello, incluso ahí usted recordará, Claudio, funcionó temporalmente la cerámica municipal. Luego la cerámica municipal lo pasaron a la parte norte de la ciudad, cerca del control norte, así se conocía antes, ¿no? Y ahora está cumpliendo alguna otra función esa edificación, pero la cerámica municipal, cuando yo era estudiante de escuela en 6º grado, íbamos allá a ponernos en las manos de los artistas de nuestra ciudad, Jorge Mogrovejo, Daniel Mogrovejo, Miguel Mogrovejo, que eran los profesores, y nos enseñaban a nosotros a hacer los moldes con una serie de materiales. Y vea usted, todavía tengo yo de aquella época algunos recuerdos, algunos trabajos en cerámica hechos en ese edificio, ¿no? Que era municipal. Ahora está funcionando la plazoleta de la niñez y la juventud, aunque oficialmente es solamente plazoleta de la juventud, de la niñez y la juventud, porque no va solamente la juventud allá, sino va la niñez también. Es una edificación moderna, acorde a los requerimientos actuales. Pero en aquel entonces, cuando se construyeron estas edificaciones, cumplieron eficientemente su rol. El tiempo va pasando, las necesidades son otras y las edificaciones van cambiando, las ciudades son dinámicas, tienen, dicen, ¿no?, los urbanistas, las ciudades nacen, crecen, se reproducen, producen desechos y por lo tanto son entes vivientes y van cambiando y van mutando conforme pasa el tiempo. Lamentablemente algunas edificaciones de coste patrimonial que guardan mucha historia y que tienen en sus estructuras, en sus detalles, mucho que contarnos, han ido desapareciendo de la faz física de la ciudad, ¿no? El propio edificio municipal, usted este rato está con fondo del edificio moderno de Azogues, de donde funciona la alcaldía, las demás dependencias, el mural que fue realizado precisamente por el profesor Jorge Mogrovejo Calle. Ahí estuvo emplazada una edificación antigua, patrimonial, que contaba mucho la historia de un coste arquitectónico y funcional muy parecido al que está al frente, al que es ahora en
funciona, más bien la nación de la provincia del Cañar. Entonces, el paso del tiempo hace de que las ciudades vayan remozándose y esos vestigios arquitectónicos funcionales vayan, quizás por la falta del tiempo, no quiero ser muy directo en esto, pero también por la falta de preocupación de las autoridades encargadas de conservar nuestro patrimonio, han ido desapareciendo. Lamentablemente eso ha ocurrido en esta ciudad y ha ocurrido en muchas ciudades del mundo, mi estimado Claudio. Así es. Retomando el tema relacionado con el doctor Julio Jaramillo Arízaga, usted también dice su vida privada y pública fue ejemplar y su límpida trayectoria será referente de conducta para muchos. Él fue medalla de oro como mejor estudiante, fue profesor del Colegio Benigno Malo en la ciudad de Cuenca. ¿Qué opina usted sobre esta circunstancia que él, habiendo nacido acá en la ciudad de Azogues, luego pues llega a ser profesor en uno de los colegios más emblemáticos de la ciudad de Cuenca? Claro, en aquella época muchos ciudadanos incluso tenían títulos universitarios, muy alcanzaban a estudiar en el colegio y la gran mayoría ni siquiera estudiaban en la escuela, ¿no? En este caso, el doctor Julio Jaramillo Arízaga, no conozco exactamente la profesión de sus padres, pero entiendo de que eran también profesionales. Tuvieron la oportunidad de educarle aquí en la escuela Purísimo Corazón de María La Salle y luego él se educó en el colegio Benigno Malo y la historia cuenta también de que llegó a ser profe Malo de la ciudad de Cuenca. No, este es un honor para los azogueños que en aquellas épocas salindes los provinciales, cantonales, pudieron buscar alternativas de ejercicio profesional, de trabajar en otras ciudades. A veces es difícil, Claudio, ¿no? Abrirse espacios en otros ambientes, pero el doctor Julio Jaramillo, al igual que algunos otros connotados personajes de nuestra ciudad, fueron valorados en otras ciudades. Y claro, se desempeñó entonces como profesor del Colegio Benigno Malo, uno de los mejores colegios de la región, no solamente de la provincia de La Suay. Entonces, eso nos da a entender los grandes dotes, los dotes señoriales, intelectuales que tenía el doctor Julio Jaramillo, ¿no? Nos hace recordar a los personajes de antaño. Yo recuerdo de que cuando le visitaba en el Banco de la Vivienda, me impresionaba su poste, su forma de caminar, su forma de expresarse, su vocabulario, su dicción. Era muy erudito en diferentes temas, no solamente en el tema que ahí específicamente se dejaba, ¿no? El déficit de la vivienda en el Ecuador, sino con él se podía tener exquisitas conversaciones. En aquel tiempo yo, todavía muchacho, disfrutaba y me nutría de sus enseñanzas, de sus conversatorios, de la forma tan elocuente de conversar diferentes temas. Entonces, esos personajes, Claudio, van desapareciendo ya de nuestra ciudad y ahora que estamos conversando de esta faceta del doctor Julio Jaramillo, se me viene a la memoria también la desaparición del connotado asimismo literato, doctor Pesantes, Rodrigo Pesantes Rodas, en los primeros meses de pandemia, ¿no? Y simplemente desapareció, Claudio, simplemente murió y desapareció, pero nadie se hizo eco de la trayectoria de estos personajes. Creo yo de que quizás con el paso del tiempo este problema de la pandemia pueda ser superado y que nosotros volvamos a una tranquilidad como la de años antes, en la que podamos reunirnos, en la que podamos llenar teatros, en la que podamos hacer homenajes a estos grandes se pueda dar, porque no es justo, queridos amigos, de que luego de haber dedicado toda su vida, como el caso del doctor Julio Jaramillo, el caso del doctor Rodrigo Pesantes Rodas y otros más, simplemente queden en el olvido. La ciudad y las instituciones les deben un merecido homenaje. También usted indica que el doctor Julio Jaramillo fue un escritor de fuste del periódico Escoba. Tal vez tiene usted alguna información adicional respecto de este periódico, en dónde se editaba y otros
otra información adicional. No tengo muchos datos, mi estimado Claudio, respecto a ello. Más bien, esto que usted me hace conocer nos motiva a nosotros a emprender una especie de investigación. Porque yo creo que el mejor homenaje que nosotros podemos hacer ahora que estamos cumpliendo 200 años de independencia, ¿no? El bicentenario de la ciudad, el mejor homenaje que podemos hacer es precisamente indagar en su historia, estudiar los hechos, buscar los elementos compositivos para ir reconstruyendo la historia de nuestra ciudad, pero dedicarnos a saber qué es lo que pasó, cuáles los puntos importantes de nuestra historia. Y este es uno de los puntos a los que me voy a dedicar en los próximos días, a investigar en dónde nomás pudo publicar sus escritos el doctor Julio Jaramillo, por un lado, y por otro lado, estos periódicos como este que usted refiere, La Escoba, y que fueron fundamentales con toda seguridad para lograr asimismo divulgar el pensamiento de personajes y con ello contribuir al desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo de las ciudades y de los pueblos no se hace solamente con el desarrollo físico, la construcción de edificaciones, de calles, veredas, infraestructura, sino también en función y considerándolo como una piedra de cimentación, el aporte intelectual en la indagación de nuestra historia, ¿no? De nuestros mitos, de nuestros componentes, de la leyenda de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y yo me comprometo para en los próximos días, las próximas semanas, hacer una investigación seria sobre este tema. Pero, en resumen, el doctor Julio Jaramillo Arízaga, conocedor de muchos temas y erudito como era, con toda seguridad no solamente participó con sus escritos en este periódico, sino en algunos otros más que la historia da cuenta, ¿no? Hay una serie de publicaciones que se han hecho con el paso del tiempo y que forman parte de nuestra historia, como están formando parte de la historia los actuales semanarios y diarios de nuestra ciudad y provincia. Perfecto. El doctor Julio Jaramillo también fue profesor del Colegio Juan Bautista Vázquez aquí en la ciudad de Azogues, y muchas generaciones de estudiantes lo recuerdan como un extraordinario profesor en el área de literatura, sobre todo, en donde dejó valiosísimas enseñanzas y profundos recuerdos de sus exalumnos, conforme he podido leer en las redes sociales. Y también fue concejal del Cantón Azogues y obviamente creo que fue una de las primeras actividades políticas antes de llegar a la alcaldía, en una época en la que los concejales no cobraban ningún emolumento, ninguna dieta, era un servicio cívico a la ciudad, y eso lo sé porque algunos familiares también o conocidos fueron concejales en esas épocas, en esos periodos, lo cual es loable, ¿no? La actividad política que se hizo de servicio eminentemente hacia la ciudad. Cuando tenían que hacer actividades en Quito con los presidentes de ese entonces, qué sé yo, con José María Velasco Ibarra, por ejemplo, he visto algunas fotos en las que está el doctor Julio Jaramillo y otros concejales más, esos viajes a la ciudad de Quito, la estadía, en fin, era con los gastos de su propio bolsillo, de su propio dinero. Las cosas han cambiado, obviamente, las ciudades son otras circunstancias, pero es bueno recordar que también se dieron esos hechos, ¿no? Luego, bueno, sabemos que, como usted ya indicó, el doctor Julio Jaramillo Ariza cumplió muchas funciones públicas muy importantes en la empresa Aguapán, como senador de la provincia, ministro de la Corte Suprema, gerente del Banco de la Vivienda, miembro del Consejo Superior del IES. También usted nos indicaba en el homenaje que le hizo que el doctor Julio Jaramillo fue becario del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¿Puede comentarnos la importancia de este hecho en aquellas épocas, en ese momento? Bueno, Claudio, hilando un poco el comentario que usted hacía hace un momento, y ya quisiéramos nosotros tener la trayectoria del doctor Julio Jaramillo Arízaga, ¿no? Y por eso nosotros hablábamos de su poste señorial y sobre todo de un personaje referente, ejemplo, paradigmático, incluso para las nuevas generaciones.
nosotros quisiéramos vernos reflejados en esos espejos, ¿no? De personas que trabajaron por nuestra ciudad sin mayor interés que verle a nuestra ciudad prosperar, ¿no? Ahora más bien han cambiado un poco esos objetivos, ahora se pretende medio escondidamente apostar con el desarrollo de la ciudad, pero por sobre ello se yuxtaponen otros intereses personales, ¿no? Sobre todo el interés económico. En aquel entonces, como usted bien ha referido y nos ha recordado, las funciones de concejal y probablemente a lo mejor antes las funciones del propio alcalde de la ciudad eran simplemente una dación, eran apostar sin recibir recompensa económica, ¿no? Los concejales trabajaban de esa manera. Entonces, yo creo que esta posibilidad que le dio al doctor Julio Jaramillo de servir a la ciudad, a la provincia, a la nación desde diferentes estamentos, es realmente un referente, ¿no? No quien quiera tiene esa trayectoria, no quien quiera ha pasado por todas esas posibilidades de servir y haciendo y ejecutando su trabajo en forma absolutamente honesta, transparente, con la mejor de las capacidades. Y yo recuerdo de que cuando él estuvo incluso de gerente de la fábrica Industrias Huapán, que dicho sea de paso, Claudio, estimados amigos, fue un pilar fundamental también para lograr el desarrollo de la ciudad acá, ¿no? Porque antes nuestra ciudad era una ciudad de casitas de bajareque nomás, de estructura de madera, de tapial, de máximo 2 pisos de altura, porque la estructura en ese sistema constructivo no permitía hacer edificaciones en altura. Entonces, cuando el doctor Julio Jaramillo Arízaga estuvo en la fábrica de cementos Huapán, gerenciando, se consiguió de que muchos trabajadores y empleados de esa fábrica sean de nuestra ciudad. Entonces, ahí se dinamizó también la economía, pero por sobre todo se cambió la fisonomía de la ciudad porque se cambió ya esa estructura de bajareque, de tapial, con la estructura en hormigón armado, ¿no? Con la ventaja de que teníamos acá de conseguir el cemento, ¿no? Entonces ya las edificaciones fueron desapareciendo y se empezaron a trabajar ya con ladrillo, ya no con el adobe, y se empezó a mejorar la estructura incluso con la incorporación del hierro, ¿no? En los elementos estructurales. Entonces, usted ahora ya en la ciudad de Azogues ve muy pocas viviendas con esa estructura de antaño, pues todas o casi todas están ahora construidas con nuevos sistemas constructivos. Entonces, esta trayectoria del doctor que le permitió incluso estar, como decíamos, en la gerencia de la fábrica Industrias Huapán, como gerente del Banco de la Vivienda, como senador de la República, como alcalde, como concejal, como profesor del Colegio Juan Bautista Vázquez. Lamentablemente yo no tuve la oportunidad de ser alumno del doctor Julio Jaramillo, pero sabemos por referencias de amigos muy mayores a nosotros, de que fue un excelente profesor, ¿no? Con un conocimiento cosmopolita sobre muchos temas y sobre todo con la preocupación de trabajar acá en la ciudad e incentivar a sus alumnos a que posiblemente se queden acá y que aposten en el desarrollo de la ciudad y de la provincia. Entonces, desde ese punto de vista, valoramos también esa trayectoria como docente del doctor Julio Jaramillo Arízaga, que tiene todavía acá en Azogues sus frutos de aquella siembra en las aulas de Juan Bautista Vázquez. Usted finaliza en este breve análisis de la recia personalidad del doctor Julio Jaramillo Arízaga manifestando abogado de excelente desempeño, pero por sobre todo y ante todo, un ciudadano límpido, honrado, culto, ejemplar. En definitiva, un gran ser humano. Definición en la que todas las personas que le conocimos al doctor Julio Jaramillo Arízaga estamos completamente de acuerdo. Le agradecemos por su atención, la atención que nos ha brindado para permitirnos efectuar esta entrevista, homenaje al exalcalde, eminente hombre público, doctor Julio Jaramillo Arízaga. Nuestras sentidas condolencias a toda la apreciada familia del ilustre deceso.
sus últimas palabras de despedida por el momento en esta entrevista y que esperamos tenerlo en otras opciones, en otras oportunidades, arquitecto. Muchísimas gracias. Cómo no, Claudio, gracias a usted más bien por invitarnos a este conversatorio, a departir un poco sobre los conocimientos que tenemos de ciertos personajes, en este caso el doctor Julio Jaramillo Arízaga, un personaje intachable, ¿no? Además de los calificativos que usted ha hecho referencia y que nosotros consignamos en algún artículo de opinión que se publicó precisamente en el semanario Heraldo el último día sábado. Un personaje referente, decíamos nosotros, sin tacha, porque todas las funciones que ha cumplido lo ha hecho eficientemente. No he escuchado yo comentarios adversos, negativos. Quizás la época tampoco permitió, ¿no? Ahora con las redes se permite nomás a todo el mundo decir lo que sea de cualquier persona. Pero en el caso del doctor Julio Jaramillo Arízaga, siempre hemos tenido nosotros los mejores comentarios, las mejores referencias a sus ejecutorias, y debe convertirse él, como otros ciudadanos de acá, en referentes, en espejos, para que nosotros podamos vernos y poder avanzar, ¿no? Yo recuerdo de que alguna vez un profesor español en las aulas del colegio Julio María Matovelle, La Salle, acá en Azogues, decían: todas las personas tienen que tener un referente para poder mirarse. Y cuando se tiene alguna dificultad, algún problema, pensar en ese referente y pensar qué podría hacer él en esas determinadas circunstancias. Yo creo que el doctor Julio Jaramillo Arízaga debe convertirse para nosotros en un referente y para la ciudad también. Y cuando tengamos problemas, pensar, abstraernos un poquito y decir simplemente qué haría el doctor Julio Jaramillo en esas circunstancias específicas, y con toda seguridad vamos a tener una respuesta. Gracias a usted, Claudio, por esta oportunidad de poder conversar con usted y a través suyo con todas las personas que ven su canal, y aprovechar asimismo para enviar, porque estamos frescos, está fresquita la ausencia del doctor Julio Jaramillo, enviar nuestro abrazo solidario y consolador a todos sus hijos, a toda su familia y a todos quienes tienen algún vínculo con este personaje acá en nuestra ciudad. Lamentamos la ausencia de él, hemos lamentado la ausencia de otras personalidades y estamos muy tristes por el fallecimiento de un exalcalde. Yo siempre recalco porque cumplí las funciones de alcalde acá en la ciudad. Entonces, lamentamos la ausencia del doctor Julio Jaramillo Arízaga, que vea que en el conversatorio no tocamos el tema de que asimismo en algunas ocasiones, en los últimos años, coincidimos en algunas cafeterías en la ciudad de Cuenca. Él ya ha avanzado en su edad, posiblemente 97, 98 años de edad, pero tuve la oportunidad de disgustar algunas en compañía de él y la de sus hijos. Un abrazo solidario para toda su familia. Excelente, reflexión final. Muchísimas gracias, arquitecto. Que pase bien. Muy buenos días. Un gusto, un abrazo. Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días, señores, apreciados amigos de Azogues TV, el canal digital de la ciudad. En esta oportunidad vamos a conversar con el arquitecto Eugenio Morocho Quinteros, exalcalde de la ciudad de Azogues, y vamos a recordar el tema deportivo, algunas preguntas relacionadas con el Deportivo Azogues y otras actividades del arquitecto Eugenio Morocho Quinteros. Usted, arquitecto, en el año 2009 fue electo alcalde de la ciudad de Azogues, y el 1 de diciembre del año 2011 el Consejo Cantonal aprobó la moción para que el alcalde asumiera la presidencia del Club Deportivo Azogues, sin que usted estuviera presente, ya que en esa fecha cumplía gestiones institucionales en Quito. ¿Qué experiencias y recuerdos, entre agradables y no tanto, si las hubiere, le dejó aquel doble trabajo que usted tuvo que efectuar a nombre de la ciudad? Así es, mi estimado Claudio. Buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista.
para conversar de algunos temas, gratos algunos, no gratos otros, pero en todo caso forman parte de la historia del quehacer acá en nuestra ciudad, ¿no? Usted ha tocado uno de ellos, la participación en el Deportivo Azogues. Usted recordará, Claudio y los amigos que estuvieron con nosotros en aquella época, me refiero al 2008, 2009, cuando nosotros estuvimos en plena campaña electoral por una petición de algún partido político acá en nuestro medio que insistían para que acepte ese reto de participar en la contienda electoral frente a un alcalde que había transitado ya 2 periodos, que había realizado una cantidad de obras, que tenía recursos como para poder seguir, me refiero a recursos de apoyo, no recursos económicos, no se vaya a confundir, sino más bien recursos en función del apoyo ciudadano. En fin, era realmente un reto aquello. Pero nosotros habíamos considerado de que debíamos pasar o dar un paso fundamental de la teoría a la práctica, porque en aquel entonces cumplíamos las funciones de docente en la Universidad Católica de Azogues, en la Unidad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo. Así se llamaba la facultad. Y entonces nosotros aceptamos aquel reto para enfrentar esta candidatura, esta posibilidad de llegar a la alcaldía de Azogues. Y en aquel entonces, en la época de campaña, nosotros habíamos sido absolutamente categóricos al decir, entre otras cosas, que el alcalde de Azogues está para cumplir sus funciones específicas, sus responsabilidades específicas que constan en la Constitución y posteriormente, obviamente, en el COTAD, y que aquellas responsabilidades del Deportivo Azogues debían ser llevadas a cabo por otras personas, no por el alcalde de Azogues. Se vea que no pudimos cumplir aquello, que fue un ofrecimiento, fue una decisión, pero frente a una presión de las bases, de la hinchada del Deportivo Azogues, de los directivos de aquel entonces, se logró salvar incluso una dificultad de orden legal, porque el alcalde, ¿no es cierto?, de cualquier ciudad, el alcalde de Azogues, debía dedicar su tiempo exclusivamente a sus específicas funciones. Y esto de asumir otras responsabilidades era incluso a lo mejor causal de destitución. Pero frente a la petición, frente a las peticiones públicas hechas en los medios de comunicación, frente a la petición pública en el seno del Consejo Municipal, los señores concejales buscaron la posibilidad, con el asesoramiento de los diferentes departamentos que tienen que ver con materia jurídica en la municipalidad, salvar esa situación. Y un rato de esos dijeron, está expedita la parte legal para que el alcalde pueda asumir las funciones de presidente del Deportivo Azogues. Y en aquel entonces, como usted bien lo ha recordado, el alcalde de Azogues estuvo incluso ausente, y cuando yo me reintegré a las funciones, ya me topé con esa resolución. Casi fue una presión. No lo digo que lo haya hecho yo a regañadientes, no. Pero fue el resultado de una presión de la hinchada a la que nosotros como alcaldes nos debíamos, ¿no? Porque representábamos a toda la ciudad y un sector de la ciudad estaba muy comprometido con el desarrollo del fútbol acá en nuestra ciudad. Entonces creímos de que ese salvamento legal y la presión de la ciudadanía empujaba a que nosotros tomemos una decisión. Pero hay que recordar, Claudio y queridos amigos, de que todo el tiempo el Deportivo Azogues, como todos los equipos, entiendo yo, de ciudades pequeñas, sobre todo ciudades residenciales como la nuestra, que no tienen mayores aportaciones como otras, ¿no? Que tienen industrias, puestos, en fin. Todos los equipos acusan serios problemas económicos. Entonces, uno de los problemas que nosotros teníamos que salvar, a más de salvar la categoría, era precisamente salvar el asunto económico, que suponía entregar una cierta cantidad de dinero a los directivos para que puedan salvar los sueldos de cada uno de los jugadores. En aquel entonces habían jugadores que cobraban más de $10,000 al mes. El alcalde de Azogues cobraba $3,000.
no tenía un sueldo de apenas $3,000. Y había algunos jugadores que tenían sueldos de $12,000, $13,000. Y otros, obviamente, en menores montos. Pero en sumatoria, Claudio, había que erogar una cantidad entre los $35,000 y $40,000 mensuales, solo para sueldos, ¿no? A más de otros gastos que obviamente tiene el club o tienen todos los clubes. Entonces, el mayor reto que tuvimos que enfrentar luego de aceptar esta petición fue pagar a los jugadores. Y claro, ya en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, se dan circunstancias muy complejas, muy complejas. Yo no sé si vaya a tener dificultades al comentarle estas cosas, Claudio, pero me vienen a la mente algunas circunstancias, como por ejemplo el hecho de que los jugadores se complotaban y le decían al presidente del club, si usted no nos paga hasta determinada fecha, simplemente nosotros no nos presentamos al partido que nos corresponde en el calendario. Y ello suponía una merma de puntos, ¿no es cierto? Como saben los que entienden estos vericuetos del fútbol o de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, había que pagarles porque nos ponían entre la espada y la pared. Y habían incluso algunas otras presiones, no voy a decir nombres, pero habían jugadores que le llamaban por teléfono al alcalde de Azogues y presidente del club y le decían, si es que no le ubica a algún determinado pariente en el municipio, en algún puesto, ¿no es cierto?, en algún trabajo, yo simplemente no voy a jugar bien y no voy a garantizar un resultado positivo para el club. Situaciones como estas y otras más que podría pasarme horas contándole a usted, Claudio, hicieron de que la tarea de presidente del club sea demasiadamente compleja. Yo había dicho cuando acepté de que iba a asumir esa responsabilidad durante un año y vea usted que pasamos, creo que fue más o menos unos 14, 15 meses que estuvimos al frente, en el que ya las situaciones, sobre todo de orden económica, se pusieron muy complejas y eso distraía las reales responsabilidades que tenía como alcalde. Así es que yo razoné, pensé, consulté, conversé y tomamos la decisión en última instancia de dejar muy a nuestro pesar la dirección del Deportivo Azogues, porque a más de esos problemas que le cuento, había en ciertas ocasiones que suplir las necesidades económicas con los recursos del bolsillo personal del alcalde de la ciudad, porque usted sabe de que no podemos tocar los recursos que son públicos, ¿no? El presupuesto municipal es sagrado y en ese tiempo era sagrado para el alcalde de Azogues, ahí no se podía tocar un solo centavo, pero cuando hacía falta recursos económicos para seguir sobrellevando al club, teníamos que meter la mano en nuestro bolsillo, afectando el patrimonio económico de la familia, ¿no? De nuestros hijos, que en aquel entonces estaban en el colegio, 2 de ellos, y en la universidad, los 2 primeros, y solventar los gastos. Y después de aquello, se quedaron algunas deudas pendientes que luego ya, después de haber dejado las funciones y la responsabilidad como alcalde y como un ciudadano común y corriente, tuve que solventar algunos gastos que quedaron pendientes y que obviamente nadie quería hacerse cargo. Esto, por ejemplo, la ciudadanía no sabe, pero sin embargo, a través de su programa, hoy hemos divulgado, hacemos público, tuvimos que enfrentar esas dificultades económicas. En resumen, para contestar su pregunta, el paso por el Deportivo Azogues, a pesar de todo lo que hicimos para sostenerle al equipo, no nos ha dado gratas satisfacciones. Todo lo contrario, ha sido un peso que llevamos nosotros sobre la espalda y que probablemente incluso hasta fue un peso adicional que nos costó un cierto caudal político cuando nosotros pensamos incluso en la reelección. Perfecto. Para hacerle esta siguiente pregunta me baso en una reseña periodística de Diario El Mercurio de Cuenca en esas épocas, en las que refieren que usted estuvo en los graderíos del estadio con un estadio repleto, completamente lleno,
y que recibió los aplausos de los aficionados, inclusive uno de los aficionados le entregó una bandera del Deportivo Azogues para que estuviera con la hinchada dando las vivas y los gritos de ánimo al equipo. Claro, claro, cómo no. Extraña usted los aplausos y los saludos espontáneos cuando recorría los graderíos del estadio Jorge Andrade Cantos. Bueno, quizás nos llena de nostalgia esos recuerdos, ¿no? Era muy arriesgado, por ponerlo una definición o un término a lo que usted está planteando. Era muy complejo. Usted recuerde, Claudio, que en nuestra época, más de lo que le he contado hace un momento, asumimos sobre nuestros hombros la responsabilidad del adesentamiento y la modernización del estadio Jorge Andrade Cantos, ¿no? Cuando llegó acá el ministro de ese entonces, el ex arquero de la selección del Ecuador y ex arquero también del Deportivo Azogues, no sé si me hace acuerdo del apellido, me parece que Ceballos, ¿no? Él estuvo de ministro de Deporte en aquel entonces. Nosotros le llevamos a la gobernación, permítame la expresión, un cargamento de folders que contenían los planos arquitectónicos y todos los estudios complementarios para mejorar la fachada, para ubicar el tablero electrónico y para construir las 2 torres de iluminación para los partidos que se iban a disputar en la noche. Y todo lo que tiene que ver con la construcción de camerinos, que ahora está en pleno funcionamiento, ¿no? Yo creo que la inversión que hizo el ministro, no le tengo el dato preciso, pero con toda seguridad pasó de los 4 o 5 millones de dólares que nosotros conseguimos como presidente del club. Mejorar el estadio, que además es el estadio municipal, ¿no? Ahí se invirtió mucho dinero en la época del doctor Jorge Andrade Cantos para dotar de un escenario deportivo a la ciudad, porque él tenía su inclinación hacia este deporte y porque vio también de que a lo mejor Azogues podría proyectarse, ¿no es cierto?, turísticamente a nivel nacional a través del deporte. Entonces, se invirtió mucho dinero en ese complejo y a nosotros nos correspondía, como debe corresponder a todos los alcaldes, darle el mantenimiento a ese escenario deportivo y no solo ello, sino constantemente irle mejorando, remozando, modernizando y dándole esas características de una obra contemporánea, ¿no? Para que se pueda desarrollar ahí ese deporte a nivel nacional y que puedan venir incluso equipos que están en otro nivel competitivo. Entonces, todo ello hicimos para mejorar ese escenario deportivo. Y claro, cuando nosotros íbamos allá a ver los partidos del Deportivo Azogues, yo siempre me hacía acompañar con ciertas personalidades y entre ellas estaba precisamente el exalcalde, el doctor Jorge Andrade Cantos, con quien disfrutábamos de los partidos en el camerino que nos correspondía, ¿no? Pero hubo algunas ocasiones, Claudio y queridos amigos, en los que, como por ejemplo, la inauguración de las obras del estadio municipal, en donde estaba el estadio absolutamente lleno, ¿no? De aficionados, de no aficionados, de familiares de los deportistas, de los jugadores, bueno, en fin, estuvo lleno. Y cuando alguien me dijo, arquitecto, tiene que cruzar usted de los camerinos hacia el escenario que está al otro lado de la cancha, ¿no? Yo estuve en un arco, en el arco sur, y dice, tenemos que cruzar hacia el escenario que está ubicado en el arco norte, y el estadio está lleno, pero tenemos que cruzar a pie. Y dijo, tome la decisión, o cruzamos a pie o cruzamos en vehículo, porque si cruzamos a pie se arriesga a que a lo mejor las personas, en función de su trayectoria como alcalde, como presidente, pueden pifiarle o simplemente pueden aplaudirle, no sabemos. Y yo tomé la decisión, Claudio y queridos amigos, de cruzar la cancha a pie. Y claro, ese es un bonito recuerdo que yo tengo en mi mente, porque cuando cruzamos a pie la cancha del estadio municipal Jorge Andrade Cantos, la gente nos ovacionó, se paró con toda seguridad.
esa ovación era una respuesta a la gestión positiva que cumplíamos como alcalde de Azogues y también era una respuesta o un agradecimiento a la gestión que nosotros hicimos para conseguir los recursos económicos a través del Ministerio de Deporte para que ese escenario deportivo sea modernizado sin que le cueste a la ciudad un solo centavo. Porque, Claudio, fácil es meter la mano en el presupuesto municipal y hacer las obras. Lo difícil es gestionar. Y lo que nosotros hicimos ahí era gestionar consiguiendo los recursos para que el estadio se modernice sin que a ningún ciudadano le cueste por mejoras, por impuestos, en fin, un solo centavo. Yo creo que esa ovación fue una respuesta a estos dos grandes, digamos, actos que nosotros hicimos en aquel tiempo cuando cumplíamos esa doble función de alcalde y de presidente del Deportivo Azogues. Y eso nos llena nos emociona. Realmente tenemos una evocación muy grata sobre eso, ¿no? Al principio, en la primera pregunta, yo le decía los bemoles y ahora le doy, en cambio, las cosas buenas, bonitas que nos dio esa actividad. Perfecto, arquitecto. Esta conferencia comenzará a grabarse. Usted, arquitecto, ejerció y ejerce su profesión. Fue presidente del Colegio de Arquitectos del Cañar. También llegó a ser catedrático, fomentó talleres y ejecutó proyectos junto con los alumnos de la Universidad Católica de Azogues. ¿Qué recuerdos, los más importantes, tiene de aquellas vivencias? Bueno, en mi trayectoria habrá que adicionar también que pasamos 20 años, estimado Claudio, como docente del Colegio Juan Bautista Vázquez, ¿no? Apenas salió de la universidad como egresado, participé en un concurso, ganamos el concurso para ser profesor de física y matemáticas de ese entrañable Colegio Juan Bautista Vázquez y apenas a la edad de 23 años ingresé al cuerpo docente de ese establecimiento. En el año 2000 más o menos, no recuerdo muy bien, 2001, 2002, tuvimos que dejar muy a nuestro pesar, con mucha pena, dejamos esas labores en ese centenario establecimiento para cumplir más bien las labores de docente y también como subdecano de la unidad de arquitectura, ingeniería civil y urbanismo, así se llamaba, ¿no? En la Universidad Católica. También simultaneando cumplíamos las funciones de presidente del Colegio de Arquitectos del Cañar. Primeramente estuvimos como vicepresidente y luego ya asumimos esa responsabilidad de estar al frente de ese colegio profesional. Dimos los primeros pasos para construir la sede institucional del colegio profesional, que ahora está, me parece que, funcionando alguna otra dependencia, ¿no? Algún problema más bien de orden económico, administrativo, hay ahí que no le puedo detallar, pero ya no están las dependencias del colegio en esa edificación que pertenece al Colegio de Arquitectos del Cañar. Entonces, con los estudiantes de la Universidad Católica, porque fui profesor de algunas materias, física, resistencia de materiales, geometría analítica, geometría descriptiva, pero también dábamos talleres, así se llamaba, ¿no? O proyectos, como dicen ahora. Nosotros le llamábamos talleres en los primeros años, digamos, en los primeros talleres y en los últimos también, porque en aquel entonces había taller 1, taller 2 y taller 3. Entonces, con los estudiantes hacíamos verdaderos ejercicios urbanos para la ciudad y en la facultad deben reposar esos estudios que hicimos con ellos, ¿no? De mejoramiento de la ciudad, de mejoramiento estético, funcional de algunas zonas específicas de la ciudad, que algunos de ellos tuvimos la oportunidad de rescatar cuando estuvimos ya en funciones como alcalde para llevarle a la práctica. Pero no solo eso, Claudio, también rescatamos a los estudiantes, porque yo recordaba de que en mi época habían estudiantes destacadísimos en la Facultad de Arquitectura, y esos estudiantes que luego de haberse graduado en nuestro medio, lo único que hacían es simplemente abrir una oficina y esperar de que alguien les vaya buscando.
Entonces, desde el punto de vista de ofertar los conocimientos y de procurarse un ingreso que pueda solventar las necesidades de una familia, eran muy difíciles. Entonces, hicimos un listado, yo creo que ahí incluso nos equivocamos porque no fueron todos los que deberían ir. No, a mí me hubiese gustado llevarles a unos 20 o 30 estudiantes buenos, destacados, para que cumplan sus funciones en el municipio de Azogues. Pero usted sabe que la imposibilidad legal hace de que no podamos cumplir con nuestros empeños. Sin embargo, rescatamos a algunos profesionales que hasta el día de hoy están cumpliendo las funciones muy delicadas en la municipalidad de Azogues. Entonces, los conocimientos que ellos adquirieron en las aulas cuando yo cumplía las funciones de docente y los conocimientos de otros docentes más y los conocimientos que poco a poco con el paso del tiempo van incrementando en su acervo intelectual académico, ellos están poniendo al servicio de la ciudad ahora. Entonces, todo ello nos ha servido, Claudio. Yo creo que nos sirvió el hecho de ser profesor en el Juan Bautista Vázquez, el hecho de ser representante de la educación secundaria en la Unión Nacional de Educadores, el hecho de estar al frente de un gremio tan importante como el gremio de los arquitectos acá, el hecho de haber sido incluso presidente del barrio Simón Bolívar en algunas ocasiones, en fin, todo ello ayudó para que nosotros podamos llegar a la municipalidad con un fuerte apoyo ciudadano y ayudó por sobre todo a que nuestro desempeño en la municipalidad haya tenido los logros que le digo de paso, Claudio, algunos de los logros ya se ven porque están a la simple vista, pero otros logros como la planificación a largo alcance probablemente se están viendo ahora y se van a ver después de muchos años, como cuando alguien le preguntaba a algún líder internacional, le preguntaba sobre la Revolución Francesa y le decía, ¿qué opina sobre la Revolución Francesa? Y él les respondía, todavía es muy pronto para saber los resultados, a pesar de que la Revolución Francesa se dio exactamente hace 231 años, Claudio. Si alguien a mí cuáles son los resultados de su gestión en el municipio, yo podría decir, están a la vista algunos, pero algunos otros en materia de planificación, todavía es muy pronto para decirlo. Perfecto. No sé si nos retrotraemos un momento a la conversación anterior respecto del deporte y alguna opinión suya sobre un hecho que ha sido destacado en la prensa del Austro y a nivel nacional también. En el Club Deportivo Cuenca está como presidenta del equipo una profesional que tiene un origen en familias de aquí de la ciudad de Azogues por parte de la mamá y de la familia Romero Flores, y claro, por el papá, el doctor Villavicencio, tienen un origen de Pautes también. Pero de todas maneras, ¿qué opinión tiene, qué criterio, qué reflexión haría sobre el tema? Bueno, les digo de que la mamá del doctor Jorge Villavicencio es azogueña, es hermana de nuestro común amigo Carlitos Olmedo Palacios Lituma, Bolívar Palacios, Fernando Palacios, en fin. La mamá de Jorge es entonces hermana de nuestros comunes amigos, ¿no? He citado solamente tres porque son algunos, doña Hildita, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta chica es nieta de una azogueña, así digamos, ¿no? Es nieta de una azogueña. Es hija del doctor Villavicencio, que él es de Paute, y su mamá es azogueña, ¿no? La licenciada Fanny Romero Flores. Ella está al frente del Deportivo Cuenca ahora, ¿no? Por méritos propios. Me parece que estuvo también al frente de algún equipo del Deportivo Cuenca en la sección femenina, ¿no? Los que hacen fútbol femenino en Cuenca, estuvo también al mando de ella y ahora ha accedido a ser presidenta del Deportivo Cuenca. Tiene además algo en común, Claudio, es arquitecta. Vea que los arquitectos no solamente nos dedicamos al diseño de las viviendas y al urbanismo, al mejoramiento de las potencialidades funcionales de las ciudades, sino también algunas otras actividades complementarias como esta, ¿no? Y yo auguro el mayor de los éxitos a esta colega arquitecta
descendiente de azogueños, y yo creo que su capacidad, su juventud, porque es muy jovencita, va a hacer de que los logros en el Deportivo Cuenca le sitúen a ese equipo en los niveles que todos los de la región deseamos, ¿no? Porque si nosotros tenemos amor por el Deportivo Azogues, también lo tenemos por el Deportivo Cuenca, porque es a la final un equipo que representa a nuestra vecina ciudad de Cuenca, a la que le queremos también entrañablemente. Entonces, desde esta entrevista, desde este medio, auguramos el mejor de los éxitos a Natalia, o Natalí me parece que se llama, Villavicencio Romero, y que todos los empeños que ella vaya a poner en práctica, todas las ejecutorias que vaya a hacer al frente de este importante equipo nacional, se lleven de la mejor manera y que tengan los éxitos necesarios, porque los éxitos de nuestra vecina Cuenca también son los éxitos a la final de la región, ¿no? Y ahí estamos todos nosotros. Así es, la nueva presidenta del Deportivo Cuenca es sobrina de nuestro apreciado amigo, el doctor Fabián Romero Flores. Claro, cómo no, claro. El doctor Fabián Romero Flores fue gobernador de la provincia. Así es. Bien, creo que por el momento hemos conversado una serie de temas muy agradables, muy importantes, nos recuerdan ciertos hechos históricos, nos dejan lecciones para el futuro. Y hablando del futuro, ¿usted piensa algún momento retomar alguna actividad política, alguna opción para que pueda asumir alguna función pública? Obviamente, si es que tiene la aceptación y el voto ciudadano. Bueno, yo le digo, Claudio, de que yo ya pensé cuando hicimos algún trabajo para quedarnos un periodo más en la alcaldía de Azogues, esa ya fue una intención, ¿no? De seguir en la palestra política. Lamentablemente ahí se dieron algunos hechos. Nosotros llegamos a la municipalidad de Azogues a cumplir un papel eficientemente técnico, a dar respuestas a los problemas que tiene la ciudad, a poner en práctica nuestros conocimientos teóricos. Y la municipalidad nos dio esa oportunidad de ir a la practicidad. Entonces, todo ello nosotros hicimos sin ninguna intención de quedarnos o hacer un trabajo proselitista como a veces se dan, ¿no? Yo no quiero acusar absolutamente a nadie, ni particularizar o circunscribir el hecho a nuestra ciudad de provincia. No, no, eso se da a nivel nacional. A veces llegan los funcionarios y desde el primer día empiezan a hacer la voz proselitista, a captar votos para la reelección. Eso no lo hicimos nosotros. Quizás eso y algunos otros hechos que consumieron un capital político permitieron de que no nos quedemos en la alcaldía, y luego usted recordará también que ya intentamos llegar a representar a la provincia en la Asamblea Nacional. Entonces, siempre está en nuestra mente el hecho de ser ciudadanos positivos, de apostar en lo que conocemos, en lo que sabemos, en lo que creemos que podemos hacer bien. Entonces, no se cierra ninguna posibilidad. Ahora, hay un hecho particular que probablemente no saben muchas personas, ¿no? Eugenio Morocho Quinteros nunca se afilió a ningún partido político, ni se va a afiliar, a no ser de que los mandatos legales, constitucionales así lo exijan. Pero las veces que yo he participado en contiendas electorales lo he hecho simplemente cobijados por alguna tienda política que en aquella circunstancia pensó de que podía representarles y que podíamos a lo mejor alzarnos con un triunfo, ¿no? Como así ha sucedido en una de ellas. Pero sin embargo, yo he sido muy claro y enfático en decir de que simplemente me den la libertad ideológica para no ponerme la camisa de fuerza, no la camisa política, sino la camisa de fuerza de un partido político. Y claro, ellos han aceptado y por lo tanto no me he afiliado a ningún partido político, no pertenezco a ninguna tienda política y no defiendo ninguna posición ideológica, filosófica de nadie. Simplemente los intereses que tiene Eugenio Morocho Quintero son los intereses de la ciudad, de la provincia, de la nación. Y de hecho,
no ha sido necesario que tengamos una afiliación política para seguir apostando en la sociedad. El hecho de que yo no sea profesor universitario ahora, el hecho de que no esté en la alcaldía de Azogues ahora, el hecho de que no cumpla ninguna función a lo mejor de representación, no impide que sigamos siendo entes positivos, seguimos con nuestro rol de comentaristas, de ciudadanos que hacemos opinión en los medios de comunicación escritos y hablados acá en nuestra localidad. Incluso los medios de comunicación de circulación nacional como El Universo esporádicamente nos ceden espacios para proyectar nuestra opinión. Entonces, todo eso está abierto, Claudio, si es que alguna vez se presenta la oportunidad y se ve cierta la posibilidad de que a lo mejor podamos llegar nuevamente a una contienda electoral y de recibir el beneplácito colectivo, cumpliremos esa función en la forma más eficiente posible, mejorando incluso los récords de logros que ya tuvimos en la alcaldía de Azogues, incluso ahora con un plus más, Claudio, la seriedad, la madurez que dan los años. Eugenio Morocho Quinteros está presto a cumplir ya los 60 años de edad y eso nos da la solvencia necesaria como para poder hacer, para poder cumplir nuestros empeños, nuestros anhelos en una forma todavía más eficiente, ¿no? Entonces, no estamos cerrados a ninguna posibilidad, tampoco nos quita el sueño, nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde, ejerciendo la profesión, ejerciendo el papel de miembro de familia, ahora incluso de abuelo, ejerciendo la función de un ciudadano positivo en la sociedad. Yo creo que todo eso nos llena. Si podemos complementar con una representación, mucho mejor. Y en el caso de que no, ya nada, pues no, es la ciudad la que en último de los términos decide si somos o no somos necesarios, eficientes o positivos para cumplir un determinado rol. Muy bien, arquitecto. Le agradecemos muchísimo por el tiempo que nos ha brindado. Le deseamos éxitos en todas sus actividades futuras y esperamos contar con su grata presencia en otras oportunidades. Sus palabras finales, tenga la bondad. Gracias a usted, Claudio, usted siempre tan gentil, usted siempre nos está visitando para conversar, para grabar este tipo de entrevistas, para proyectar incluso nuestro pensamiento que a veces solamente queda escrito en papel periódico, ¿no? Pero su canal nos da la oportunidad incluso de irnos un poquito más allá, de pasar de los pensamientos a las ideas, de las ideas a las palabras y de las palabras a la acción, que es lo fundamental. Entonces, gracias por todo ello, gracias por esta entrevista. Un abrazo afectuoso a todos quienes han tenido la bondad de escucharnos en este día y simplemente decirles de que estamos siempre con la idea en la mente de servir apostando al desarrollo de la sociedad, no en los espacios que nosotros estamos ahora, en los espacios que se nos presenten a futuro. Gracias por esta entrevista y un abrazo efusivo, cariñoso, amable a todos los ecuatorianos, a los ecuatorianos que nos ven aquí en nuestro país y a los ecuatorianos, a los azogueños que están radicados en otras partes del mundo y que están conectados con su canal Azogues TV. Un abrazo para todos ellos. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Que pase bien. Muy buenas tardes. Un gusto.